Muy temprano por la mañana, los soldados estaban en el cuartel de vigilia, porque los soldados romanos no pueden dormir cuando están de guardia. Sin embargo, nadie sabía qué rumbo iba a tomar la noche y nadie sabía el desenlace trágico al final del día. De pronto se recibió la noticia de que todos los líderes judíos, entre ellos los fariseos y saduceos, que ni se podían ver entre ellos, habían decidido arrestar al Galileo. Temprano por la noche habían ido al Monte de los Olivos, acompañados por la policía del templo, que principalmente eran levitas. Fue gracias a la traición de uno de sus discípulos que Jesús fue arrestado e inmediatamente llevado a la casa de Caifás, que era el jefe de la familia de sumos sacerdotes. Ahí lo enjuiciaron, lo golpearon y lo declararon culpable de blasfemia. Pero había un problema, que la ley de Moisés prohibía los juicios por la noche y prohibía terminantemente los juicios con testigos falsos. Sin embargo, y aunque lo declararon culpable de blasfemia, no pudieron apedrearlo como mandaba la ley, porque como Israel era una colonia romana, solamente el imperio podía dar la orden y ordenar la pena de muerte. La noticia de que Jesús había sido arrestado causó una gran sorpresa, y más sorpresa fue que nunca los líderes religiosos de Israel habían actuado de una manera tan atrevida y sorprendente. Nunca habían desafiado la autoridad del gobierno militar de Poncio Tiberio Pilatos de una forma tan descarada. No solo habían arrestado a Jesús sin permiso, también hicieron un juicio sumario durante la noche con testigos falsos, algo que su propia ley prohíbe terminantemente. Y casi al amanecer se escuchó un rumor, el rumor de que los líderes judíos iban a traer a Jesús Nazareno al cuartel para que Pilato lo enjuiciara por sedición, por rebeldía y por traición al imperio. La centuria, que contaba con unos 60 soldados, se encontraba lista ese día para crucificar a 3 criminales que se habían declarado en contra de la ley romana. Al líder de los criminales lo apodaban Barrabás, que significa el hijo del Padre. Y este hombre, Barrabás, era un rebelde que tenía la intención de ser reconocido como un príncipe, un libertador, algún tipo de Mesías o inclusive como un rey de Israel. Pero los romanos entendían que el mejor lugar para un Mesías era una cruz. Los rumores se confirman y el sumo sacerdote llegó rayando el alba. Llegó acompañado por varios legisladores que formaban parte del Sanedrín. Pero estos se quedaron en el patio, no quisieron entrar porque como era el día de la Pascua y según sus costumbres, se podían contaminar al estar cerca de gente inmunda, o sea, extranjeros. ¡Cuánta hipocresía! Porque seguramente los mismos guardias y criados que ahí estaban los habían visto participar muchas veces de las fiestas y los banquetes que ahí ofrecían los romanos. Pero como ese era un día santo y los miembros del Sanedrín eran unos políticos sagaces, era necesario y muy importante fingir y aparentar que eran muy santos. Pilato estaba muy enojado, porque no solo no le gustaba tener tratos con los líderes judíos, a Pilato lo nombraron gobernador para que tuviera mano dura contra los judíos. Y Pilato, siendo un gobernador militar, tenía un poder casi absoluto. Tenía la facultad de llevar a cabo un juicio extraordinario, y en un día él podía acusar, arrestar, enjuiciar, condenar y ejecutar a una persona. Pilato fue nombrado por Tiberio y no era un buen hombre. Peor aún, no estaba acostumbrado a recibir órdenes, porque el único que estaba sobre él era el emperador. Y para que él sintiera que alguien quería darle órdenes, sobre todo subalternos o como en este caso, representantes de un país colonizado por ellos, un país que estaba bajo su dominio, ¿y quiénes eran estos que vienen a querer darle órdenes y a decirle lo que tiene que hacer? Por eso los recibe muy molesto y les pregunta ¿qué desean? Su sorpresa debió ser enorme cuando le piden llevar a cabo un juicio extraordinario contra Jesús de Nazaret, lo cual sería un juicio sumario donde Pilato fuera el fiscal, el juez y el verdugo. Le exigen que en ese mismo día lo acusara, lo juzgara, lo condenara y también lo ejecutaran, y Barrabás, que era un criminal de carrera, fue sometido a este tipo de proceso. Al principio el gobernador no hizo mucho caso y en lugar de ordenar la muerte de Jesús, lo sacó al patio para que la centuria lo torturara. Ahí los soldados lo abofetearon, luego lo golpearon a patadas, le dieron puñetazos. Le aplicaron un castigo que usaban los judíos, que era con varas finas. Esas dejaban marcas profundas en la piel. Pero si eso no era suficiente como escarmiento y no bastaba para que entendieran, llamó al especialista en manejar el escorpión. El escorpión era un látigo corto de varias correas.
En cada tira de cuero tenía nudos, y en la punta de cada tira tenía amarrados trozos de huesos y piezas de metal. Cuando golpeaban con el escorpión, los huesos y las piezas de metal se clavaban en la piel, y al jalarlo, esas puntas eran como garfios que desgarraban los tejidos y los músculos, provocando mucho sangrado, dejando heridas muy abiertas. Además provocaba infecciones muy graves, porque ese látigo nunca lo lavaban. La fiebre comenzaba inmediatamente. Para terminar esa fase del castigo lo exhiben, haciendo una vil parodia de una coronación. Lo vistieron con una túnica de púrpura muy fina, que en ese tiempo era muy cara. En la frente le colocaron una corona de espinas, y entre burlas doblaban la rodilla haciendo falsa reverencia, y le decían: «Salve, rey de los judíos». Lo abofetearon y se burlaron de él, diciéndole: «A ver, profetiza quién te golpeó». Después de esa golpiza, Jesús fue llevado por el centurión delante del gobernador, pero el ambiente ya no era el mismo. Pilato ahora estaba asustado por la presión política que aquellos funcionarios judíos lanzan, amenazando a Pilato de acusarlo de ser amigo del Galileo y por lo tanto enemigo del César, enemigo del Imperio Romano. Esto es un asunto de política, porque cuando se quería destruir políticamente a alguien importante se le decía: «Tú no eres amigo de César». O se le acusaba directamente con los senadores o con el mismo César y le decían: «Pilato ya no es amigo del César porque se ha hecho amigo de Jesús de Nazaret». Y había algo que hacía temer a Pilato. Tiberio en ese tiempo se volvió loco. Se fue a vivir a la isla de Capri y acostumbraba a hacer grandes fiestas y banquetes. Invitaba a sus amigos y también a los que habían caído en desgracia, y ahí los mandaba arrojar al mar por un despeñadero de la isla. Por eso el miedo de Pilatos no era poca cosa. Aún así, Poncio Tiberio Pilato miró algo en Jesús, porque él trató de que no fuera asesinado y porfió con los líderes judíos. Aún su mujer lo advirtió. Pilato intentó salvarlo, aunque tibiamente. Él les pregunta: ¿a quién suelto, a Jesús o a Barrabás? Y la gente, instigada por sus propios guías espirituales, pidieron libre a Barrabás. La gente pidió libre al reo, mas al justo lo hizo clavar en una cruz. Ahora no solo Jesús está siendo acusado y en peligro, ahora también el gobernador Poncio Tiberio Pilato está en peligro por causa de las intrigas de esos religiosos judíos. Todavía en un intento desesperado por salvar la vida del Galileo, porque había algo de lo que Pilato estaba seguro, que aunque fuera muy molesto para los romanos, Jesús no era un criminal. Entonces le ofreció a la turba soltar a un prisionero, algo que nunca se hacía, preguntarle a la gente. Y les dice: ¿a quién les dejo libre? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? Cuando la gente pidió que liberen a Barrabás, estoy seguro que ni a Pilato, ni al centurión, ni a los soldados les hizo gracia, porque seguramente no había sido fácil arrestarlo, y ahora libre sin duda que iba a volver a sus fechorías, y de nuevo tendrían que arrestarlo. Pero Pilato, como el gran cobarde que era, simplemente se lava las manos y dice: «Inocente soy yo de la sangre de este justo». La historia recuerda a Pilato como un asesino, y aunque bajo el reinado de Tiberio él fue todo un superestrella, su brillo se apagó. No se supo más de él. Se supo que se retiró por el sur de Francia y murió en el olvido. Inclusive muchos dicen que se suicidó. Pero los soldados que recibieron la orden la ejecutaron y dejaron libre a Barrabás. Y Jesús, cargando su cruz, salió hacia el monte llamado de la Calavera. Aunque esto no lo crea y ni siquiera pueda imaginar, a Jesús lo hicieron caminar completamente desnudo hacia la cruz. Lo pasearon por el mismo centro de la ciudad santa, por donde estaba la multitud y a plena luz del día. Esto fue para avergonzarlo. No cargaba toda la cruz, sino solo el travesaño. El palo vertical ya estaba clavado en el monte de la Calavera. La golpiza que recibió Jesús en el pretorio fue tan salvaje que él se encontraba muy débil. Además, por toda la sangre que perdió a causa de las heridas, no pudo sostener el peso del madero. El centurión vio entre la multitud a un hombre que resaltaba por el color de su piel. Era Simón de Cirene. Él era del norte de África, de un país que hoy se llama Libia. Y Simón de Cirene pasó a la historia como el que ayudó a cargar la cruz de Cristo. La procesión llegó al monte llamado de la Calavera, porque no solo tenía la forma de calavera, hedía a muerte.
Estaba pintado de sangre seca. Por todo el monte se veían trozos de piel y huesos. Había cabellos y el aroma fétido llenaba el lugar llamado también el Gólgota. Y allí, en medio de dos malhechores, Jesús fue crucificado. La crucifixión no era como nos la han enseñado, porque los clavos no atravesaban las manos, los clavos atravesaban las muñecas. Y en los pies no había esa tabla que hemos visto en los cuadros de Jesús en la cruz. Más bien le doblaban los pies hacia arriba y con un solo clavo le atravesaban ambos tobillos. Y así el cuerpo quedaba en vilo, colgando, hasta que lentamente el peso del cuerpo hacía presión sobre el pecho. Los músculos se iban desgarrando al punto de no poder respirar. Y así, poco a poco se iba apagando la vida entre espasmos, quejidos y mucho dolor. De pronto ocurre algo que nadie espera. De repente y en medio de su agonía dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Comienza a hablar aunque no podía respirar. Entre todo el dolor que está sufriendo, imagino a los militares, a los sacerdotes y a la turba al pie de la cruz, y cómo pide a Dios perdón por ellos, porque no sabían lo que estaban haciendo. Jesús oró por los que le crucificaban, y viendo cómo echaban suertes sobre su túnica, que era lo único de valor que tenía, Él oró por sus verdugos y por la gente que enardecida gritaba: crucifíquenlo. La gente, sin embargo, no reaccionó bien y le gritaban y se burlaban y le decían toda clase de improperios: tú que derribas el templo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. Eso gritaban también los que estaban crucificados con Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Después de un rato, uno de ellos se arrepintió y reprendió al otro. Reconoció que ellos sí merecían el castigo y volteando a ver a Jesús le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús lo mira y le da su segunda palabra en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una vez más se revela el carácter de Jesús. Muriendo, sigue derrochando amor. Pero la multitud lo sigue insultando. Confió en Dios, líbrele ahora. Ha dicho: soy hijo de Dios. Y ante el odio, Jesús sigue respondiendo con amor. Entre la multitud ve a María, su madre, y a uno de sus discípulos. En ese momento ninguno de sus hermanos creía en él. La única que lo seguía era María. Ya después uno de sus hermanos llegó a ser uno de los líderes de la iglesia, pero no fue sino hasta que Jesús resucitó y se le apareció a Santiago, que creyó en él. Pero en ese momento María estaba sola y muriendo Jesús está pensando en el futuro de su madre y los mira y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: he ahí tu madre. Cuídense uno al otro. Pero esa demostración de Jesús no evitó que la gente siguiera diciendo lo peor. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Confía en Dios, líbrele ahora si lo quiere. Y entre los gritos expresó su cuarta palabra: Eloí, Eloí, lama sabactani, que en lengua hebrea era el primer versículo del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las burlas no se hicieron esperar y ellos gritaban: miren, está llamando a Elías. Agotado por todo el esfuerzo, dijo su quinta palabra: tengo sed. Y los militares romanos hicieron algo que ellos acostumbraban. Ellos tenían vino mezclado con un metal que se llamaba mirra. Utilizaban esa mezcla porque hay metales que afectan el cerebro. Ese era el caso de la mirra, que cuando se mezcla con alcohol se convierte en un potente alucinógeno, una droga para que sintiera menos el dolor. Los soldados tomaban una esponja, la mojaban en la mezcla de alcohol con mirra y con la lanza la hacían llegar a la boca del crucificado. Pero Jesús no quiso tomarla. Él decidió estar consciente ante el dolor. Él tenía una misión que cumplir y él quiso estar en su pleno juicio para cumplirla. Los soldados, los líderes y la gente se seguían burlando. A ver si viene Elías a bajarlo. Era viernes en la tarde, casi las 3, y el sábado era el día de reposo. Así que los judíos no trabajaban en sábado y el sábado comenzaba desde el viernes a las 6 de la tarde y no se debía dejar a los condenados en la cruz. Así que decidieron rematarlos. Regularmente se hacía una de dos cosas: les quebraban las piernas y el peso del cuerpo asfixiaba a los ejecutados, o con una lanza lo atravesaban y así se desangraba. Pero ya Jesús estaba muriendo. No le rompieron las piernas,
Dicen las Escrituras que cuando a Jesús le clavaron la lanza, ya las células de su sangre se habían separado, por eso fue que de su costado brotó agua y sangre. Pero antes de eso, y en plena agonía, Él dijo: consumado es. Él dijo: he cumplido con lo que mi Padre me pidió. Y eso sí golpeó a la multitud. El Galileo vivió con misión y con visión. Él vivió con propósito y dijo: he cumplido el propósito de mi vida. Le estaba diciendo a su Padre y le estaba anunciando a todo mundo que ahí estaba llegando al final de la misión a la que había venido a este mundo. Ahí se terminaron las burlas y comienzan las conciencias a examinarse. Usted y yo podemos decir que nuestra vida es una vida con propósito. ¿Ha comenzado la conciencia a examinarnos? ¿Puede usted decir cuál es el propósito de su vida, o podría decir que ha cumplido el propósito para el cual vino usted a este mundo? Yo creo que ahora los que querían matarlo se sentían derrotados. La cruz era un instrumento de terror para infundir miedo, pero Jesús ahí mismo nos enseñó a vivir sin miedo, nos enseñó a no tener temor. El desenlace está cerca. Han ocurrido cosas muy extrañas. El sol se oscureció desde el mediodía que parecía noche. La tierra tembló y el velo que dividía el lugar santísimo del templo se rasgó. Y la gente se llenó de pánico y miedo. Muchos huyeron. Muchos vieron que los sepulcros se abrieron y muertos salían caminando. Entonces gritó Jesús su séptima frase. Y sí, ahí dice el original griego que Él gritó su última frase. ¿Cómo alguien que está muriendo puede gritar aún? Alguien que sufrió tal tortura tiene aún fuerzas para gritar. Era sobrenatural, era un milagro que Él pudiera gritar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya en ese momento los burlones, los revoltosos y los instigadores se habían ido. Habían huido porque los cobardes huyen. Los detractores, los que pedían su muerte, huyeron de miedo. Ahí en medio de la oscuridad solo quedaban algunos discípulos de Jesús, que junto con los soldados presenciaron el desenlace. Después de una jornada tan difícil y trágica, un militar se quebrantó. El jefe de la centuria, el centurión que recibió la encomienda de matar a Jesús, en ese momento comprendió que había cometido el peor crimen que se pudiera cometer: matar al Hijo de Dios, haber asesinado al hombre más justo que jamás existió. Y confesó lo que su corazón gritaba y con sus labios dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios.